Los pollitos tienen que aprender muy rápidamente lo que sucede en el entorno, porque como ya sabes son muy precoces. Desde que salen del cascarón tienen que encontrar el alimento por ellos mismos. No se quedan con el pico abierto esperando que llegue la madre y les traiga la comida. Tienen que explorar el entorno y lo hacen a base de picotazos. De manera que les enseñamos a los pollitos una pequeña bolita brillante y espontáneamente, en 10 o 20 segundos, le están dando picotazos. Si se hace que la bolita sea amarga, es decir, que tenga un sabor desagradable, la picotean una vez, mueven la cabeza y no vuelven a picotear a una bolita como esa nunca más. De forma que han aprendido que esa bolita tiene un sabor desagradable. Esta es una estrategia de supervivencia. Es una tarea de aprendizaje muy potente. Es decir, que el comportamiento cambia a partir de esta experiencia única. Pero también algo tiene que cambiar en el cerebro para que el comportamiento cambie. Y todo esto guarda relación con un mecanismo al que tú llamas las moléculas adhesivas. Unas moléculas que se pegan a un sitio. Y hago esta pregunta porque es importante para el problema del Alzheimer, para la idea de que se puede hacer algo para combatir la decadencia de la memoria. Déjame explicar lo que hemos descubierto, en colaboración con colegas de otros laboratorios, observando a los animales cuando aprenden a llevar a cabo una tarea nueva. Y suponemos que los seres humanos actúan igual. Se activa un conjunto concreto de neuronas, de células nerviosas, y si la experiencia resulta ser importante para el animal y por consiguiente necesita ser registrada y aprendida, se producen cambios en los niveles hormonales y cambios en los neurotransmisores. Se dan procesos químicos en cascada que se producen en la sinapsis y en los que toman parte los neurotransmisores y algunos mecanismos intercelulares. Y de ahí sucede, invariablemente en todos los experimentos que se han hecho, que se sintetizan nuevas proteínas. Y estas proteínas son transportadas desde el cuerpo de la célula hasta la sinapsis. Y ahí, que es la unión entre una célula y la otra, cambian la estructura, hacen variar las conexiones. Lo que hemos hecho ha sido identificar las moléculas que son importantes para el cambio de las conexiones. Y son esas a las que yo llamo moléculas adhesivas. No utilizamos el lenguaje escrito. Aprendemos utilizando canciones que existen desde hace miles de años. Cada canción tiene un significado distinto. Lo aprendes de niño y así aprendes más y comprendes mejor la vida. Las enseñanzas de padres a hijos son otra forma de pasar información de generación en generación. Philip enseña a su hijo cómo encontrar las tortugas que viven en el barro. En realidad aprenden mucho. Es muy importante enseñar a los niños desde que son muy pequeños porque te ayuda a conservar tu cultura, comprender dónde están tus raíces y de dónde vienes. Por medio de los padres, del arte y de la educación, aprendemos acerca del mundo. Todo este conocimiento es absorbido por el poderoso cerebro humano. A continuación, la tarea más difícil del cerebro es hacer frente a nuestra sociedad. Quizá la capacidad para tratar con otras personas y vivir en sociedad haya sido la fuerza principal que ha impulsado el tremendo crecimiento del cerebro humano. Sin duda, en cierto aspecto tiene sentido. Después de todo, lo más complicado que los humanos antiguos podían encontrarse a lo largo de su vida no era una herramienta, ni comida, ni un depredador, sino otra persona. En esencia, lo difícil no es el mundo en sí mismo, sino los demás. Averiguar las motivaciones de los otros, convencer, seducir, hacer amigos y no enemigos. Todo esto precisa cerebro. Podemos ver cómo sucede esto en nuestros parientes más cercanos. Los chimpancés pelean constantemente entre sí por ser líderes del grupo. Aquí, un joven macho intenta derrocar al macho más viejo.
Y si bien los combates son indudablemente dramáticos, a menudo más que la fuerza bruta, lo importante es la capacidad de sellar alianzas con otros chimpancés. Más vale maña que fuerza. Los científicos han descubierto que cuanto más complejo es el grupo social al que pertenece una especie animal, mayor será su cerebro. La capacidad de engañar, de conseguir aliados, de ganarse a los demás, debe de haber sido vital en el desarrollo de la mente del chimpancé. Esta teoría se apoya en algo inesperado: los murciélagos. Cuanto más social es un murciélago, mayor es su cerebro. Las especies solitarias tienen un cerebro pequeño, pero el vampiro, que comparte sangre con sus amigos, es la especie de murciélago con mayor cerebro. Necesitan un gran cerebro para prosperar en su mundo, complejo aunque pequeño. Las sociedades humanas son las más complicadas de todas las sociedades. Los políticos forman corrillos y susurran con aire de conspiración. Los pactos se sellan y se rompen. Los parlamentarios, los lores y las ladies hacen gala de una habilidad que no ha cambiado en millones de años. No somos chimpancés, pero es una verdadera selva. Y no hace falta ir al Parlamento para encontrar política. Continuamente nuestro cerebro se enfrenta a la política con P minúscula. Los cotilleos, halagos, murmuraciones, en casa o en la oficina, no son más que nuestra forma de llevarnos con la gente. A lo largo de millones de años, el cerebro y el cuerpo del hombre han evolucionado para superar retos cada vez más complicados. Aprendimos a manipular herramientas, utilizamos plenamente nuestro sentido de la vista y desarrollamos una potente memoria. Hace menos tiempo dominamos el... Vamos a hablar de lo que pasa cuando se genera la memoria. Estoy ahora hablando contigo. Todas estas experiencias sensitivas que estoy teniendo, mis manos moviéndose, yo mirando tu cara enfrente de mí, oyendo mi voz, oyendo tu voz, todo esto está llegando al cerebro como patrones de impulsos nerviosos. Tú no existes. Existen los patrones de actividad nerviosa que mi cerebro experimenta. Y como sé que voy a recordar este momento, es evidente que hay algo que ha tenido que cambiar en mi cerebro. Mi cerebro será distinto mañana de como es hoy por el hecho de tener el recuerdo de esta conversación. El estar hablando contigo ha producido unos patrones de actividad neuronal, de impulsos nerviosos. Son estos los que provocan cambios en mi cerebro a través de vías nerviosas, a través de sinapsis. La información se almacena en el cerebro en las sinapsis, que son las conexiones entre las células nerviosas. Ya desde las primeras observaciones de Cajal, a principios del siglo XX, se vio que no podía ser en otro lugar. El resto es hardware. Hay procesos nerviosos, impulsos nerviosos, que son mecanismos constantes, invariables. El mejor candidato eran las conexiones entre las células nerviosas, donde llega el impulso eléctrico y libera transmisores químicos que cruzan el espacio entre neuronas hasta alcanzar la neurona adjunta. Allí se desencadena entonces el impulso eléctrico. Es la transmisión sináptica, un proceso variable, cambiante. Así, las experiencias están codificadas en regiones particulares del cerebro, en determinadas redes, en forma de cambios en la fuerza de las transmisiones sinápticas de determinados conjuntos de sinapsis dentro de la inmensa red neuronal. Y esto es la memoria. Estos cambios en el peso, en la fuerza de determinadas sinapsis del cerebro. Hay muchos tipos de memoria. No es un fenómeno unitario. La memoria que usamos en nuestro día a día, la que nos dice lo que hemos hecho hoy, lo que comimos ayer, se almacena, al menos durante un tiempo, en el hipocampo. Quedémonos con la idea de que la información que acompaña cualquier experiencia vivida llega al hipocampo desde todos los centros sensitivos del cuerpo. Allí permanece probablemente durante más de un año. Pero mientras tanto, el hipocampo establece una verdadera conversación con distintas regiones de la corteza. El córtex auditivo, el córtex visual. Esta conversación a dos vías entre el hipocampo y estas regiones corticales, este tráfico neuronal, es lo que se suele llamar el proceso de consolidación. Los recuerdos han de ser consolidados y en ese proceso intervienen el hipocampo y el córtex.
Finalmente, los recuerdos abandonan el hipocampo y quedan almacenados definitivamente en la corteza. Así, la memoria de la infancia está en el córtex y no depende ya del hipocampo. Si lo retiráramos, no perderíamos esos recuerdos, pero no podríamos crear nuevos recuerdos. Sorprendentemente, un cuarto de nuestro gran cerebro está dedicado a la visión, mucho más que a cualquier otro de los sentidos. Lo que se ve al mirar en el fondo del ojo es la única parte del cerebro que es visible desde el mundo exterior. El nervio óptico del fondo del ojo es una extensión directa del cerebro. Al viajar por el nervio óptico, atravesamos el cerebro de un extremo a otro. A la nuca es donde llega la información visual. Nuestros ojos son solo una ventana. En realidad, con lo que vemos es con el cerebro. Es difícil hacerse a la idea de lo complicada que es la visión, hasta que se intenta programar un ordenador para que vea. Es sumamente difícil. Lo que los científicos no habían asumido era que el ojo no es más que el primer paso. El cerebro es el que hace la mayor parte del trabajo. Estos robots tienen a bordo unas cámaras excelentes, pero carecen del poderío del cerebro para dar sentido a lo que ven. Eso puede ser un problema. El cerebro es tan potente que no damos mayor importancia a nuestra capacidad visual. Para pilotar este biplano de los años 40, Marsha Ivens se fía más de la vista que tiene desde la carlinga que del panel de instrumentos. En un avión como este, la vista es el medio principal para saber dónde estás con relación al mundo. Con mi forma de volar no se necesitan muchos relojes. A medida que me acerco al suelo puedo saber cuál es mi velocidad de descenso y eso un piloto lo aprende con la experiencia. Miro periódicamente el altímetro y los indicadores de velocidad del aire y de velocidad vertical para comprobar esa información, pero por lo general lo hago mirando fuera. Siempre que miramos a nuestro alrededor, vemos el mundo al instante, la forma de un avión, su movimiento, su color. Pero lo sorprendente es que el cerebro tiene que procesar todos esos aspectos de la imagen por separado. Sabemos que estos diferentes elementos de la visión son independientes porque algunas personas con daño cerebral carecen de uno de ellos. Algunos no pueden distinguir el color. En otros casos más extraños, son incapaces de percibir el movimiento. Es como si viesen una fotografía fija del mundo cada 2 segundos. Pero en la visión normal, nuestro potente cerebro combina estos elementos dispares dentro de una visión coherente del mundo.